Me dejaron sin radio en el claro y las órdenes seguían igual de pesadas. Mi cañón falló, el mando cayó y el anillo se cerró sin prisa. El sistema decía mantener distancia. Yo gasté mi último margen para pegar mi casco al costado del tigre. Por segundos, nadie se atrevió a disparar sin herir a los suyos. Y yo seguí oyendo metal contra metal, como si eso fuera lo único que quedaba. Marzo de 1944. Frente oriental, sector de bosques y claros al oeste de Vitebsk. Un destacamento soviético de avanzada empuja por una ruta secundaria, buscando un cruce utilizable antes de que la línea alemana reacomode su retaguardia. Entre camiones, un par de exploradores a pie y una sección dispersa, avanza un tanque Valentine de préstamo y arriendo de fabricación británica, ya viejo para ese punto de la guerra, pero todavía útil por su tamaño bajo y su mecánica confiable en barro. El propósito no es romper el frente, es abrir paso a una columna que viene atrás y sostener un corredor de minutos, no de kilómetros. A las 5:40, con el cielo aún gris y la humedad pegada a las lonas, el grupo detiene el movimiento para escuchar y revisar. No hay artillería propia en el borde inmediato. La cobertura aérea no está asignada. El margen es de rutina y prudencia. El riesgo operativo es simple y caro. Si el Valentine queda aislado en un claro sin radio y sin apoyo cercano, un anillo de blindados enemigos puede destruirlo a distancia sin exponerse, y el destacamento pagará con hombres, material y la pérdida de la ruta. A las 5:52, un explorador regresa con barro hasta las rodillas y un detalle filmable en la mano. Trae un trozo de madera con marcas recientes, como de oruga, y un casquillo aplastado de ametralladora. No es prueba de tigres. Sí es señal de que alguien estuvo esperando, estacionado, en silencio. El encargado de mapas del destacamento marca el claro en el papel con un lápiz corto y lo subraya. El movimiento continúa, pero cambia de forma. Más separación, menos ruido, más ojos. A las 6:06, el Valentine entra en segunda corta para no patinar. El conductor mecánico, un técnico de oficio asignado al tanque por su capacidad de mantenerlo vivo, no por su rango, lleva una restricción medible que no se discute. Menos de 1/3 de combustible útil, suficiente para una ventana de marcha breve y para un solo esfuerzo de aceleración sostenida, no para una persecución larga ni para vueltas repetidas. Su tarea es sostener temperatura de motor, conservar tracción y obedecer órdenes de dirección. La radio del vehículo depende de una antena que ya fue remendada 2 veces. En la torreta, el operador ajusta el volumen para distinguir palabras del ruido. A las 6:11, antes de las primeras luces completas, el vehículo cruza el borde del claro. El terreno cambia en un parpadeo. Árboles densos atrás, espacio abierto adelante, con hierba aplastada y charcos planos. La primera señal de emboscada no es un disparo, es la ausencia de pájaros. Es el silencio pesado que llega cuando alguien espera con el motor apagado. A las 6:12, un impacto seco corta el aire. No entra al compartimiento. Golpea la base de la antena y revienta el soporte. La radio queda muda, con estática breve y luego nada. Ese daño no mata al tanque, pero lo deja solo en el sentido más práctico. En la misma fracción de tiempo, una ráfaga de ametralladora barre el borde del claro, buscando cabezas, obligando al destacamento a pegarse al suelo. A las 6:13 se ve el primer tigre. No aparece como en un desfile. Surge por un borde lateral entre troncos, con el frontal apenas visible y la torreta ya alineada. Su presencia cambia la geometría del lugar. Su cañón define un corredor de muerte en el claro. Detrás, a la derecha, otro perfil pesado se insinúa. Más lejos, y un tercero, o un carro de apoyo, se mueve con cautela para cerrar ángulos. No es una carga. Es una operación de cerco con paciencia. A las 6:14, el jefe del Valentine intenta orientar la torreta hacia el primer tigre. El cañón responde, pero el giro se siente duro. La manivela exige más fuerza de la habitual. Algo en el anillo de la torreta o en el sistema de giro está resentido por el barro de días anteriores. El primer disparo del Valentine, si sale, no promete penetración frontal contra un tigre, pero sí puede obligarlo a recular, o dañar ópticas, o quebrar la rutina enemiga. La orden que se alcanza a comunicar dentro del vehículo es breve. Mantener el frente.
No exponer el costado. A las 6:15, otra detonación sacude el casco, esta vez más cerca. Un fragmento interno suelto golpea una superficie metálica. No hay incendio, pero el jefe cae contra un borde y queda aturdido, con sangre en la ceja. El operador se mueve para sostenerlo. La cadena de mando dentro del tanque se rompe en un instante práctico. Afuera, el destacamento ya se está desparramando hacia el bosque, pero no puede sacar al tanque del claro con gritos que nadie oye. El conductor mecánico mira por su visor, ve dos cosas que pesan más que cualquier consigna. Ve que el tigre principal no necesita acercarse, y ve que su propio tanque, si intenta retroceder, dará su frontal durante más tiempo y morirá por un disparo limpio. A las 6:16, el cañón del Valentine intenta disparar. El percutor golpea. El disparo no sale. Un fallo de munición, de cierre o de mecanismo no es raro bajo estrés, barro y temperatura. El resultado es el mismo. Una oportunidad perdida y un segundo más en el claro. El cerco se estrecha como un anillo que no necesita tocar. Los tigres buscan mantener distancia y ángulos. No quieren acercarse a un vehículo pequeño si no hace falta. Pero tampoco quieren cruzarse el tiro. Cada uno ajusta para tener línea clara. El claro, que parecía espacio, se vuelve un tablero con piezas que se bloquean. A las 6:17, el conductor mecánico toma una decisión no oficial. No se basa en heroísmo, se basa en la lectura de lo que el enemigo está a punto de completar. Si el Valentine queda como blanco separado, los tigres dispararán por turnos, sin interferencia. Si el Valentine se pega a uno de ellos, la interferencia nace. No se trata de perforar, se trata de anular el tiro del rival por proximidad. A las 6:18, acelera. No hacia atrás, no hacia el bosque, hacia el tigre más cercano, el que domina el corredor. El motor del Valentine sube de revoluciones con un sonido agudo, menos grave que el alemán, pero constante. Las orugas muerden el barro, el tanque británico, más ligero, rebota y corrige. No busca el frontal, busca el costado, la zona donde el tigre, por tamaño, crea sombra. El primer tigre dispara en reacción. El tiro pasa alto o golpea tierra por un ajuste tardío. Una nube de polvo y barro se levanta. Ese golpe visible marca la diferencia entre un cerco a distancia y un choque a centímetros. El Valentine no se detiene. Entra por debajo de la línea de fuego que el tigre quería mantener. A las 6:19, el casco británico golpea el costado del tigre con un choque de metal contra metal, más sonido que daño estructural. El efecto inmediato no es que el tigre quede inutilizado, es que su torreta, al intentar seguir al objetivo, encuentra un problema de espacio. El Valentine está tan pegado que el cañón alemán no puede bajar lo suficiente sin arriesgarse a apuntar a su propia cubierta o disparar a un ángulo que, en ese rango, produce rebote impredecible contra un casco aliado cercano. Además, el segundo tigre, al otro lado del claro, ahora ve el cuerpo del primero como obstáculo. Si dispara, puede golpear al compañero. A las 6:20, el anillo deja de disparar por segundos que se sienten largos, no por compasión, sino por cálculo. En esos segundos, el conductor mecánico explota la única ventaja que le queda. Ajusta el Valentine como si fuera un remolque pegado al tigre. Cambia 1 metro, luego medio metro, buscando mantener el blindado alemán entre él y el resto. Es un escudo móvil, imperfecto. La torreta del Valentine intenta girar. El operador, con manos embarradas, fuerza el movimiento. El cañón vuelve a fallar una vez. Luego, a las 6:21, se escucha por fin el disparo. No es un golpe decisivo. Entra al costado del tigre en una zona poco favorable, o rebota, o daña una pieza externa. El resultado no se exagera, pero suma presión. Obliga al tigre a considerar que, además de cubrir, está siendo molestado. A las 6:22, el tigre intenta girar el casco para despegarse. El Valentine se pega de nuevo, rozando, raspando, manteniendo contacto. En un terreno húmedo, la masa alemana tiene inercia, pero también necesita espacio para girar. El pequeño tanque británico usa ese límite del terreno. No puede empujar al tigre como si fuera un ariete. Sí puede impedir que el tigre recupere distancia limpia. A las 6:23 aparece un nuevo golpe visible. Un proyectil de otro carro, quizá de apoyo, impacta cerca y fragmentos golpean el guardabarros del Valentine.
Una pieza se suelta y queda colgando. No es mortal, pero reduce movilidad si se engancha. El conductor mecánico siente el arrastre. Sabe que el combustible también cae. Su restricción medible se vuelve más cruel. Cada aceleración larga consume un margen que ya no vuelve. A las 6:24 suelta humo, no como truco cinematográfico, sino como procedimiento de supervivencia. El humo no oculta a centímetros, sí rompe la puntería a 20 o 30 metros. Para los tigres es un velo que obliga a esperar o reposicionar. Para el Valentine es una cortina que permite cambiar de costado sin que el anillo recupere un tiro seguro. El humo se mezcla con el barro levantado por orugas grandes. El claro deja de ser claro. A las 6:25, el conductor mecánico decide un segundo abrazo. No se queda con el primer tigre. Se despega lo justo, gira con brusquedad y busca el blindado que cierra por la derecha. La maniobra es peligrosa por una razón obvia. El instante de separación es el instante en que el anillo puede disparar. Por eso lo hace pegado al humo, en el borde de la visibilidad, cuando el enemigo duda. El Valentine cruza un par de metros a toda potencia. El motor se siente al límite. Una vibración nueva aparece, como si una oruga estuviera a punto de soltar un diente. A las 6:26, el segundo tigre intenta tomar la distancia. Su torreta se mueve, lenta pero firme. El Valentine entra antes de que el ángulo se complete. Golpea el costado de nuevo, más fuerte, y se alinea como sombra. Otra vez, el resto del anillo pierde un tiro limpio. No por incapacidad técnica, por restricción de fuego amigo. A esa distancia, un error no es un casi, es un impacto en un compañero. Se ve la consecuencia en el procedimiento enemigo. Los tigres, entrenados para dominar con alcance, se ven obligados a improvisar coordinación fina. Se gritan señales por dentro. Se detienen. Intentan mover uno a uno. El Valentine, con su propio caos interno, no gana potencia. Gana tiempo. Y el tiempo es lo único que el destacamento necesitaba para reordenarse. A las 6:28, desde el borde del bosque, un par de soldados soviéticos lanzan granadas de humo adicionales. No pretenden destruir un tigre con eso. Pretenden tapar líneas de tiro. En el mismo minuto, alguien intenta arrastrar una ametralladora a posición para disparar a ópticas y periscopios, aunque el alcance y el temblor lo hacen difícil. La escena no es de victoria, es de supervivencia organizada. A las 6:30, el cañón del Valentine vuelve a fallar. Esta vez se queda a medio ciclo. El operador golpea el mecanismo con una herramienta corta. No hay tiempo para un arreglo fino. El conductor mecánico entiende que ya no puede contar con su arma principal. La maniobra del abrazo se vuelve aún más clara. El tanque británico está vivo por geometría, no por potencia. A las 6:31, el tigre al que está pegado intenta un método brutal. Busca empujar, aplastar o forzar que el Valentine se cruce frente a su cañón. Pero el terreno blando castiga. La oruga alemana patina un momento. El Valentine se desliza al borde, usando la menor masa para cambiar de dirección con rapidez relativa. No hay romanticismo, hay física y barro. Después de medianoche, el destacamento había recibido una nota breve de la retaguardia. Decía que una batería antitanque propia podría acercarse si la ruta quedaba marcada y si el avance no se detenía por completo. Ese detalle, anotado en un papel manchado, ahora es la diferencia entre morir en el claro o salir del cuadro. A las 6:34 se escuchan, a distancia, ¡pau!, los primeros motores de camiones intentando reubicarse. No llegan aún, pero la institución se está moviendo, aunque tarde. A las 6:35, un golpe visible cambia todo. Una oruga del Valentine se traba por el guardabarros suelto. El tanque británico se inclina. El conductor mecánico corrige con una aceleración corta y el metal suena como si se desgarrara. La oruga no se suelta, pero pierde eficiencia. Eso reduce la capacidad de cambiar de tigre a tigre. El abrazo, que funcionaba como danza, ahora se vuelve una lucha de respiración corta. A las 6:36, el conductor mecánico decide no intentar un tercer cruce. Se queda pegado y usa el tigre como cobertura fija, pero cambia de ángulo cada vez que el alemán intenta reposicionar. Se trata de impedir el tiro del anillo y de evitar que el tigre lo arrastre al frente. En ese minuto,
El resto del destacamento, ya más organizado, aprovecha para arrastrar heridos y mover municiones. La cámara, si existiera, vería manos, barro, humo y metal, no gestos heroicos. A las 6:38, primer destello de amanecer real. La luz sube. Con más luz, los tigres recuperan visión. Eso reduce el valor del humo. A la vez, el humo se disipa por viento leve, revelando contornos. El conductor mecánico entiende que el margen se está cerrando. Ese es el micropresagio permitido. La distancia vuelve a pertenecer al enemigo cuando la visibilidad mejora. A las 6:40, el segundo tigre del anillo intenta abrirse a un lado para disparar en diagonal. Es una solución lógica. Buscar un tiro que no atraviese al compañero. Pero el claro no ofrece ángulo perfecto. Un árbol caído y un charco profundo obligan a una corrección. Ese pequeño obstáculo, filmable, es otra razón por la que la táctica del abrazo funciona a veces. No en un campo limpio, en un terreno que rompe líneas rectas. A las 6:42 se ve una consecuencia institucional pequeña pero real. Un mensajero a pie desde el bosque corre hacia una posición donde aún hay radio de campaña tratando de pedir apoyo. La radio del tanque está muerta, la radio del destacamento es intermitente. La comunicación se vuelve humana, con riesgo físico. Ese detalle recuerda que la maniobra del conductor mecánico nace de un sistema incompleto. A las 6:44, el tigre intenta disparar con ametralladora coaxial en descenso, buscando cegar visores del Valentine. El ruido es sostenido. Chispas saltan en el casco británico. No perfora, pero aturde. El conductor mecánico baja la cabeza instintivamente, aunque el metal lo proteja. El operador en la torreta se encoge. El tanque sigue pegado y el anillo sigue sin una solución limpia de cañón. A las 6:46, el Valentine suelta más humo, pero el dispositivo ya no da la misma densidad. Quizá por carga limitada, quizá por daño. El humo sale irregular. La visibilidad se abre en franjas. En una de esas franjas, el tercer vehículo alemán, el que había estado más atrás, encuentra un tiro breve. Dispara. El impacto golpea el suelo cerca del Valentine y levanta una ola de barro y piedras. El casco británico vibra. El motor tose, no se detiene, pero la temperatura sube. El conductor mecánico mira su indicador como si fuera un juez. Esa lectura, medible y fría, decide más que cualquier frase. A las 6:49, el conductor mecánico ejecuta el gesto más arriesgado. Se despega apenas, no para huir lejos, solo para colocarse en el ángulo muerto del tigre, pegado de nuevo, pero más atrás, donde la torreta alemana necesita girar más para apuntar. En ese movimiento corto, el anillo tiene una ventana de disparo. No la usa. Un tigre duda porque el compañero cruza su mira. El otro duda por humo y por barro. Esos segundos son el pago real de la táctica. No destruye al enemigo. Le roba coordinación. A las 6:52 se escucha un sonido distinto. Disparos de cañón más pequeños desde el bosque, no del Valentine. Puede ser un arma antitanque ligera, o un intento de hostigar, o un disparo de prueba. No se afirma como destrucción, sí se afirma como presión adicional. Los tigres ya no tienen el lujo de concentrarse solo en el tanque pegado, tienen que vigilar los bordes. A las 6:55, con el sol asomando, llega la consecuencia mayor. Desde una ruta lateral, a distancia, aparece un equipo soviético con un cañón antitanque remolcado o una pieza improvisada, y empieza a buscar posición. No entra al claro de inmediato. Se coloca con cautela. Los tigres lo detectan. La prioridad alemana cambia. De un cerco paciente a un retiro o reposicionamiento para no quedar expuestos a un tiro lateral. En ese cambio, el Valentine recibe su única oportunidad de salida. A las 6:57, el conductor mecánico usa lo que queda de combustible útil en una aceleración final. No intenta perseguir. No intenta rematar. Se despega del tigre y corre hacia el borde del bosque, siguiendo una franja de barro más firme. El anillo intenta reaccionar. Un tigre dispara tarde. El tiro golpea el suelo detrás. Fragmentos golpean el casco. Se escucha metal golpeado, pero el motor sigue. La oruga dañada se queja, pero agarra. A las 6:59, el Valentine entra en sombra de árboles. La visibilidad enemiga cae. Los tigres no lo siguen de inmediato. Ese comportamiento es coherente con doctrina y prudencia.
Un tigre entrando al bosque pierde su ventaja principal. Se expone a minas, a antitanques, a flancos cortos. En vez de eso, los alemanes ajustan su frente, buscan un nuevo ángulo y evalúan retirarse antes de que el cañón soviético encuentre línea. A las 7:05, en luz plena de mañana, el destacamento soviético reagrupa. Hay heridos, hay material perdido. El Valentine está vivo, pero marcado. Su radio está destruida, su torreta gira peor. El cañón no inspira confianza. El conductor mecánico tiembla por descarga, no por misticismo. Se le revisan manos y rostro, no hay medallas en ese instante. Hay barro y chequeo de daños. En las horas siguientes, el suceso entra a un tipo de documentación que rara vez se vuelve famosa. Un reporte breve, un croquis, una nota sobre cierre de distancia, como medida de supervivencia cuando el enemigo tiene superioridad de alcance y el terreno permite contacto. Se escribe con cautela, porque no es una táctica para recomendar como regla. Funciona bajo condiciones específicas. Terreno que limita maniobra enemiga. Humo disponible. Enemigo preocupado por fuego amigo. Y, sobre todo, un conductor capaz de leer torretas y espacios en segundos. También se anotan los casos en que falla. Si el enemigo tiene infantería cercana con armas de carga hueca. Si el terreno es firme y abierto, y el tigre puede retroceder y recuperar distancia. Si hay espacio para que un segundo carro dispare sin riesgo. Y si el tanque que se pega pierde oruga del todo y queda inmóvil junto al objetivo, convertido en blanco para granadas o para un disparo directo desde un ángulo seguro. Se insiste en que la maniobra no reemplaza coordinación ni apoyo. Solo compra segundos cuando el sistema se rompe. En un nivel más amplio, el episodio enseña algo silencioso sobre la guerra blindada de 1944. El poder no reside solo en el calibre, reside en la capacidad de mantener la situación en el rango donde ese poder sirve. Cuando un vehículo pequeño, desactualizado, logra negar ese rango, cambia el tipo de problema que enfrenta el enemigo. No derrota a una fuerza superior por fuerza, la obliga a dudar por procedimiento. El Valentine, británico por origen y soviético por empleo, vuelve a ser lo que muchas máquinas de préstamo y arriendo fueron en el este. No un símbolo, un recurso, un volumen de metal que, en manos prácticas, puede sostener una ruta por minutos. Minutos que permiten mover heridos, minutos que permiten traer una pieza, minutos que evitan un cierre completo. Con el paso de días, otros avances ocupan la atención. Nuevos sectores, nuevas pérdidas. Los informes se apilan. En la memoria oficial, el detalle de un conductor mecánico que decidió pegar su tanque al costado de un tigre puede quedar reducido a una línea. En la memoria de quienes estuvieron en el claro, queda como una escena concreta. Metal raspando metal. Humo irregular, un cañón que falla y un anillo que, por unos segundos, deja de disparar porque no puede hacerlo sin dañarse a sí mismo. En el frente, ese tipo de lección no se celebra, se archiva, se repite en voz baja en talleres y tripulaciones. No como receta heroica, como recordatorio frío de que cuando la radio muere y el alcance es del enemigo, a veces la única defensa posible es negar el tiro del rival acercándose al punto donde ese tiro ya no sirve, y luego salir, si todavía queda combustible para hacerlo.